Bienvenidos al espécimen número 16/2, la segunda parte de la colección de los orígenes. Mientras las losas de Greenfield fueron las primeras huellas de dinosaurios que coleccionó Hitchcock, no fueron las primeras descubiertas en el área. Las huellas de dinosaurios han sido conocidas en el área por más o menos 30 años, empezando cuando esta huella, popularmente conocida como Noah's Raven, fue desenterrada. La descubrió Pliny Moody, en ese momento un joven cuando estaba trabajando en la granja de su familia en South Hadley. Descubierta en 1802, 40 años antes de que el anatomista británico Richard Owen acuñara la palabra dinosaurio, es la primera huella de dinosaurios coleccionada y probablemente la primera encontrada en Norteamérica. Estas huellas son llamados anomopes y pertenecen a un herbívoro bípedo con pico nombrado ornitisquio. Como sugiere el nombre Noah's Raven, suponían razonablemente que las huellas de dinosaurios fueron hechas por pájaros antiguos. En el momento que las huellas en el valle fueron descubiertas, los dinosaurios fueron conocidos solo por fósiles, usualmente incompletos, en Inglaterra y luego en otras partes de Europa Occidental, y todavía no fueron reconocidos como un grupo único. Todo lo que se sabía de los huesos era que representaron reptiles muy grandes extintos que tenían una postura vertical de las extremidades a diferencia de la postura en expansión de otros reptiles. Las huellas del Valle de Connecticut no coincidían bien con esta interpretación, exhibiendo animales activos como los pájaros que fueron frecuentemente pequeños, en vez de reptiles inactivos enormes, pero fueron muy similares a las huellas hechas por pájaros del suelo actuales como los pavos. Considerando esto, Hitchcock y los demás interpretaban estos fósiles como las huellas de pájaros extintos. Aunque hoy sabemos que estas huellas fueron hechas por dinosaurios no pájaros de varias maneras, las ideas primeras de Hitchcock han sido apoyadas por mucha evidencia recogida desde los años 60. Hoy sabemos que los dinosaurios eran de sangre caliente, activos, exitosos y muy similares a los pájaros en varios aspectos de su comportamiento y apariencia, incluyendo cubiertas del cuerpo con plumas en varios grupos de dinosaurios. De hecho, los pájaros vivos son un grupo sobreviviente de dinosaurios.